Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Cerrando el mes de agosto, nos vamos a ir con Chris Ubac a Nápoles. Una historia preciosa, vamos a recorrer lugares increíbles, vamos a comer rico, a ver suciedad, a ver caos, bullicio, pero también cosas preciosísimas. Y estaremos con Javier Pastor y sus círculos en la piel, un viaje fantástico entre América Latina y Asia y 1.000.000 de anécdotas y historias. Empezamos, esto es Ser Aventureros. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Madre mía, buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, gracias por sintonizarnos y por acompañarnos, a todas vosotros y a todos vosotros por estar aquí. Es que se nos está acabando el agosto, tío, es que es 30, José Luis, que estamos aquí en la octava planta de la cadena SER, aquí en Gran Vía 32, después de haber sobrevivido a este verano, que no es poco, aún queda verano, pero tío, es que es 30 de agosto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Estaba pensando lo que dices tú, es que la verdad es que se pasan los años, estos son topicazos. Te vas a poner nostálgico y tal, pues si vas a llorar te pongo otra música o algo, ¿no? A Phil Collins, que me encanta. Es que es real, joder, es que se pasan los años, que esto es un sin vivir. Y ahora estaba yo pensando, ha dicho, se pasa agosto, no sé qué está pensando la gente que está en la playa, pero vamos, es que si vienes aquí a la Gran Vía está como cualquiera de las playas masificadas de nuestro país. La costa Gran Vía, lo único que falta son las toallas y las sombrillas, pero gente hay para aburrir. Para aburrir a patadas ya a estas horas de la mañana también. Gracias por estar ahí, por hacerlo a través de la cadena SER en Península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla, en la costa este de los Estados Unidos a través de la 1260. Buenos días, Ángel Colina, ¿qué tal estás? Pues buenos días, aquí viendo pasar los años. El otro también, venga. No, claro, dice José Luis, digo, no, es que a mí me parece mentira ya que en verano, que estemos en estas fechas ya, me alucina, digo, es que yo no sé, no me he enterado, es decir, es que me encanta tanto y me gusta tanto el verano, pero se me pasan siempre muy rápido. Pero en cuanto a los años, bueno, pues siempre me digo, oye, que los años pasan rápido, digo, ¿cómo no van a pasar rápido si han pasado civilizaciones enteras? ¿Cómo no van a pasar mis años? Pues es normal, hay que pasar. Ya haremos por momificarte, no te preocupes, y que hablen de ti. Me ponéis ahí en una silla fijo, ahí en el estudio, me dejáis ahí como al distanciador. El estudio Ángel Colina será el Ser Aventurero. Anda que no. Señor Chema Rodríguez, en el sur de nuestro santo país, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo vas? A punto de empezar septiembre, ya estamos calentando, ¿eh? Bueno, sí. Aquí pues pensando en todo esto que hablaban mis compañeros y que la alternativa a que no pasen los años me interesa bastante menos. Entonces, yo creo que tú tienes una pedrada, de verdad. ¿Cuál es la alternativa? Claro, ¿cuál es la alternativa? A ver, Chema. Que no pasen. La alternativa a que no pasen los... Pues, hombre, la alternativa a que no pasen los años es muy obvia, ¿no? No, pero ha habido un silencio. Se han oído hasta los grillos del programa. Cri. Nos hemos quedado en silencio como diciendo, ¿se va a tirar a la piscina no queremos hablar de ese tema. Bueno, en fin, que espero que estéis todas y ¿Qué te pasa? ¿Vas a decir algo? Los oyentes seguro que son más listos y saben cuál es la alternativa. No, dilo. Venga, va, remata. No, déjalos. Que la próxima sección desde el Campo Santo. Escúchame, empieza a pensar que me apetece que sea septiembre ya, para ver si se le saca la caraja a Chema de encima. Bueno, que tengo un montón de cosas que traer a la mesa, que contaros, que compartir, que está siendo un verano muy extenso y muy bonito y muy divertido, y que hay de todo, y pasa de todo. Y los veranos, mira, con José Luis lo hablábamos fuera del micrófono, hay gente que los disfruta un montón haciendo actividad.
es mi caso. Yo hago un montón de actividad. Hay gente que lo disfruta un montón viendo quizá series que no ha podido durante el año, pero sobre todo, en mi caso también, otra de mis grandes actividades, cuando paro de subir y bajar y de tirarme al agua y bucear y volver a subir, es leer. Y este verano he tenido la suerte de poder leer cosas muy chulas que me las iba reservando, y una de ellas es un libro maravilloso sobre Nápoles, de una chica que se llama Chris Ubach, que la verdad es que yo no la conocía y no había leído nada de ella, que se llama Nápoles, el fuego del Mediterráneo. Chris es una fotoperiodista, es viajera, es escritora, hace 1000 locuras como nosotros en Ser Aventureros. Raro me parece que no haya estado en Ser Aventureros Haz antes. memoria, Ponseti, tú que eres de los Pirineos, creo que el año pasado, hace un par de años, hablamos con ella sobre un libro también editado por Península sobre Pirineos. ¿En serio? Chris ¿Era de Chris Ubach? Chris Ubach, muy buena amiga de Xavier Moret, muy buen amigo mío, así Sí. que a Chris sí que la hemos tenido por teléfono, obviamente, Pues, en Ser yo Aventureros. estoy fatal de la cabeza, a mí pasan los años, pero porque tengo una pedrada. Tanta aventura, Claro, no. tanto Pirineo Bueno, para en arriba, cualquier Pirineo caso, para... ella nos lo puede confirmar ahora, ¿no? No, nos lo va a confirmar seguro. Hola, Cris, ¿qué Claro. tal estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, Hola, Cris. o sea, que ya has pasado por aquí, yo no me acordaba. ¿Puede ser eso verdad, Cris? Sí. ¿Qué? Es cierto que Qué igual esa pedrada, memoria colada. falla un poco. ¿Cómo? Pero la mía Pues, la mía no. Menos mal que está José Luis, que es el que se ha puesto nostálgico en la entrada y un poco ahí romanticón y tal. Madre Pues mía. ese es cuando saqué el libro de Pirineos más allá de las montañas. Más pues allá hace de un las par montañas, me años. acuerdo, del libro me Justo. acuerdo, pero no recordaba Sí, que era sí. tuyo, Cris, o sea que vaya, Pues hombre. He reconocido su voz ahora, fíjate. El otro, venga, ahora tiraros todos. Y ahora tú, Chema, di algo también. Ah, sí, ahora tus ojos. Yo recuerdo tus ojos, dile, aunque no la ves. Aunque por teléfono No, yo difícil, estoy contigo, ¿eh? Ponseti, yo no me acordaba en absoluto de ella. Menos mal, Vaya. vaya por Dios. Oye, Cris, me ha encantado Nápoles, el fuego del Mediterráneo. Cuéntale un poco a los oyentes. Es que no quiero hacer mucho spoiler, pero tampoco haremos spoiler hablando de Nápoles, ¿no? Pero hombre, hay cositas muy chulas, hay cosas. Es una historia muy bonita. Es que es una ciudad que, mira, es de esas ciudades que cuando llegas por primera vez te da una bufetada. La realidad es esa. No es una ciudad como Venecia o como Florencia que te dan ese síndrome de Stendhal cuando las ves a primera vista. Ya. Todo es maravilloso, ¿no? O sea, Nápoles es una ciudad dura que cuando llegas, pues el tráfico es caótico, hay Es andamios por sucia, todas partes, es hay gente por sucia. todas, hay suciedad, exacto, no en todas partes, pero sí. No, pero hay, luego cuando hay. indagas. A verla, hay la sociedad es evidente, pero lo que es cierto es que a la que indagas un poco te das cuenta de que tiene arte, tiene literatura, tiene, bueno, buena comida, o sea, se come como si estuvieras en casa de la abuela, o sea, súper bien, o sea, es una ciudad realmente apasionante. O Sí. sea, y me dediqué 1 año y medio a recorrerla pues para escribir este libro, ¿no? Qué bonito. Como decías, Chris, Nápoles es quizás un pequeño gran universo en el que cabe todo. Literatura, arte, por supuesto, agua, vino, comidas. Y si hablamos de Nápoles, no podemos olvidar que allí jugó Maradona. ¿Maradona podría haber jugado en otro sitio que no fuera Nápoles? Bueno, jugó en el Barcelona antes, ¿no? Bueno, sí, no, me refiero como idiosincrasia, como idiosincrasia de ciudad. Te la acaban de Bueno, meter mira, en toda la te digo- frente. Maradona, ¿sabes qué le pasó? Él cuando llega allí se dio cuenta que estaba en su salsa. Claro. Porque Maradona era un futbolista extraordinario, pero era un bandarra ese hombre. Claro. Entonces él Claro. llega allí y se hizo, lo primero que hizo fue hacerse amigo de los capos de la mafia. O sea, Claro. O los de la capos se camorra, hicieron ¿no? amigos de él. ¿Cómo fue eso? ¿Él de ellos o ellos de él? Bueno, él llegó allí y claro, y era una figura muy reconocida, era un señor que ya venía del Barcelona, era una persona que llevaba a sus espaldas, pues ya tenía mucha fama, ¿no? Y claro, llegó allí y todo el mundo quería conocerle. Y entonces él, como tampoco tenía escrúpulos ni problemas con nadie, pues enseguida se hizo amigo de esta gente y luego iba a fiestas. Bueno, se ve que tuvo una pasada por Nápoles bastante sonada, porque además, bueno, tomaba cosas más allá de lo que le daban los médicos, ¿no? O sea, medicinas no muy legales. Y bueno, pero les hizo ganar dos ligas, ¿no? Y el Nápoles nunca había ganado no había tenido un éxito deportivo No. en toda su historia. Y claro, a Maradona siempre le van a agradecer
pues haberlos puesto a la altura del resto de Italia, ¿no? En ese sentido y en muchos otros, ¿no? Claro. Oye, a mí hay muchas cosas que me gustan del libro. Hay un capítulo sobre limones. Sí. Me tienes que hablar de los limones. De la oda a un limonero. Que es como tú nombras el capítulo. Bueno, es que los limones, bueno, hay una cosa maravillosa con los limones, y es que nosotros los tenemos muy interiorizados, ¿no? Porque los tenemos, o sea, en España crecen pues prácticamente en todas partes, especialmente en el Levante, ¿no? Pero vas a Sevilla, hay limones, o sea, hay limones, quiero decir, hay cítricos, ¿no? En cambio allí, bueno, allí también, nosotros eso estamos acostumbrados, pero ¿qué pasaba? Que cuando los viajeros del Grand Tour, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, llegaban allí, gente que venía de Inglaterra, que venían de los países nórdicos, no habían visto jamás cítricos, y claro, les pareció, o sea, todos los que pasaron por allí, que fueron muchos, desde Alejandro Dumas, Charles Dickens, todos escribieron sobre los limones porque les parecía aquello como el colmo del exotismo, ¿no? Algo que para nosotros pues es bastante común. Y claro, con el limón en Amalfi y toda la zona de la costa amalfitana se hacen las mil delicias. Hombre, bueno, el limoncello es el más famoso. Claro, pero incluso hablas de los callos con limón, con sal y limón. Sí, es que el limón se utiliza en todo. Y bueno, la casquería es que es otra. O sea, en Nápoles, una de las platos tradicionales es eso, los con sal y limón, o una cosa que se llama sofrito, es un plato muy tradicional que además le encanta, y el sofrito está hecho con la tráquea y el pulmón del cerdo. Joder, qué sugerente. O sea, imaginaos... Pues sí, no, bueno, yo creo que no lo he probado nunca. ¿Lo probaste o qué? Persona... Cris, ¿lo probaste o qué? No pude. Mira, no pude con eso, no pude. Ya. Porque mira Oye, que yo ¿qué? lo pruebo todo, soy una persona que realmente no me da asco nada. Pero igual te costaría eso. A mí me costaría, sin ninguna duda. Dale, Ángel, perdona. Sí, quería preguntar a Cris, cuando decides escribir este libro, porque sobre Nápoles se ha escrito mucho, se han hecho películas, documentales, etcétera, ¿cómo te planteas? ¿Cómo te planteas la idea para enfocar el libro y contar algo diferente o algo que como tú, ¿cómo ves tú la ciudad? ¿Cómo la quieres contar? Mira, yo uno de los planteamientos que yo tengo es que efectivamente se ha escrito mucho sobre Nápoles, sobre todo, y muchas películas, pero muchas películas que siempre tocan el mismo tema. O sea, tú fíjate, siempre se habla de la Camorra. O sea, siempre que sale Nápoles se acaba hablando de ese tema, ¿no? Y realmente, o sea, en Nápoles vivió Caravaggio, vivió Artemisa Gentileschi, yo qué sé, ahí se inventó la pizza, está toda la historia de la religiosidad popular que hay en Nápoles, se celebran muchísimas festividades muy curiosas, ¿no? Entonces yo pensé, ostras, ¿por qué siempre vamos a parar a la misma piedra? Siempre vamos a hablar de la camorra que sale un napolitano y tiene que ser un mafioso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que se podría hacer un poco de justicia en ese sentido y sacar toda ese entorno que existe, obviamente, eso está ahí, pero que hay muchas otras cosas, y bueno, como escritora de viajes, pues ir a buscar todos esos puntos pues más literarios, más artísticos, la cocina, la historia, en fin, hablo de Pompeya. Claro, es que hay muchísimos de los que tirar ahí. Qué barbaridad. El libro, sí. Cristian, De eso, Dale, Chema. no, que de eso quería hablarte, que lo has nombrado la pizza napolitana, y me gustaría que nos contases cómo es la pizza napolitana. Uy, la tienes que haber comido para ¿Cómo eso. es? Es Uy, buenísima. Sí, estás a mí- salivando, Hombre, Cris. comido Notamos que estás salivando. Yo también estoy Napolitana. salivando, yo también. La pizza napolitana, bueno, yo entrevisté a un señor que es uno de los miembros de las 17 familias tradicionales de la pizza, ¿eh? O sea, la pizza la pizza nace en Nápoles como receta, por decir así, pero no la inventó nadie, fue una cosa que nace de la sabiduría popular, ¿no? Entonces, la pizza napolitana se hace en todo el mundo y ellos dicen que todas las pizzas que existen son napolitanas, ¿no? Pero para que sea, o sea, para que salga como mandan los cánones, como ellos dicen, ellos tienen un diálogo, cosas que tienen que hacerse bien para que esa pizza sea auténtica pizza napolitana. De hecho, el arte de los pizzaiolos, de los que hacen las pizzas, eso es patrimonio de la humanidad, es un patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿eh? Entonces la pizza puede llevar los ingredientes que tú quieras, pero la masa tiene que ser hecha a mano, la tienen que hacer de aquella manera, sabes que la amasan a mano y la levantan así para darle la forma, sí. Y bueno, tiene que llevar ingredientes pues que sean de primera calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cocción también en un horno, hay una serie de cosas de ese decálogo que
y entonces te la certifican como auténtica pizza napolitana. A mí hay una parte que me encanta porque el libro tiene un epílogo y el epílogo son recetas de Nápoles en donde encuentras desde albóndigas al ragú hasta la pizza margarita de Antonio Pace. Yo qué sé qué más había esos callos con limón. no lo sé si están los callos, había la parmigiana de berenjenas. La berenjena. No, está las berenjenas, la parmigiana de berenjenas, está el limoncello. El limoncello está el también. ragú napolitano, que ellos... Y el ragú, por ejemplo, tardan 8 horas en hacerlo. 8 horas para hacer el ragú. El ragú es la salsa típica, esta salsa de tomate con carne. Eso es el ragú. Entonces, ellos quieren diferenciarse mucho del ragú que se hace en Polonia, ¿no? Porque la salsa boloña todo el mundo la conoce y ellos consideran que el napolitano es mejor. Oye, Cris, ¿Cómo no? el libro tiene 27 capítulos. ¿Podría haber tenido un 28? Es decir, ¿hay algo que se te haya quedado que, bueno, no has llegado a conocer a quien querías conocer? ¿Alguna asignatura pendiente se te ha quedado en Nápoles? Bueno, muchas. Bueno, más que 28, podría haber tenido una trilogía. Porque Nápoles tiene muchos temas. Ya. Las cosas como son. Sí, o sea, hay muchísimas cosas. Sí, y luego me gusta porque aparte de hablar del arte que hablas, de repente te encuentras una estatua en mitad de la nada, cosa que es cierto, si habéis estado... A mí es que Italia me encanta y a la que puedo me escapo y veo un poco, ¿no? Pero hablas hasta de cinéfilos, ¿no? De cine, de ¿cómo te diría yo? De la otra mirada que tiene esta ciudad también. Te hemos perdido, espérate. Es que os he de contar que Cris está de viaje y que la hemos pillado de viaje y que por un momento, no sé si la pillamos en un ferry o en algo así. Ahora te recuperamos, Cris. A ver, ¿te hemos recuperado? ¿Hola? Yo creo que la hemos perdido bajo el mar. Esperemos que no sea un Titanic. No, esperemos que no. Ahora la recuperamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos... Porsetti. Dime. No, tú conoces Nápoles, ¿no? Sí. Pues yo se lo iba a preguntar a Chris, pero luego se lo preguntamos. ¿Tú qué aconsejarías a alguien que ha vaya estado por... en Nápoles? También un ¿Cómo? montón de... Que Bueno, José Luis ha estado sí, 1000 veces en Nápoles. A cualquiera de nuestros oyentes que quiera ir a Nápoles por primera vez, ¿qué le aconsejarías? ¿Que llevara un viaje súper organizado o que vaya un poquito a la aventura? Es decir, llego, busco alojamiento o me muevo libremente por la ciudad. A ver qué dice José Luis. Yo he de decir, y os reconozco, que yo me organicé dónde dormía, dónde iba a vivir, y a partir de ahí sí que ya fui más a la aventura. Pero no dejé al azar el tema de dormir, porque Nápoles, a mí personalmente, no sé si a José Luis a ti te pasó lo mismo, es una ciudad que la primera vez cuando llegas te impresiona. Sí. Porque es una ciudad como muy caos. Y dices, madre mía. Sobre todo, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, el mundo está lleno. Es decir, si esta pregunta, Ángel, me la haces hace 20 años, pues te digo, pues mira, agárrate un billete de avión, te vas allí y encontrarás un alojamiento sí o sí. Claro. Hoy en día, estamos hablando de Nápoles, pero podemos hablar de muchísimos lugares, sí. Hay que llevar al menos el alojamiento reservado. A partir de ahí, Nápoles, creo que una de las grandezas que tiene Nápoles es la posibilidad de perderte y la obligatoriedad de perderte. Es decir, cada rincón, esa taberna que encuentras y que a lo mejor no viene ninguna guía, ese garaje. Yo tengo una historia que me metí en un garaje a aparcar y el tipo que mandaba, vamos, el que te daba los tickets del garaje, él en sí era una historia napolitana, es decir, con una camiseta de tirantes, sí, todo sudoroso, era personaje de película. Entonces, bueno, por supuesto hay que ver las iglesias que vienen en la guía, por supuesto hay que ver los museos que vienen en la guía, por supuesto hay que ir a los restaurantes que no sé qué, pero perderte, porque en Nápoles perderte es la quinta esencia del viaje. Y luego... Y comer, puedes comer tranquilamente en cualquier sitio que por el camino que te encuentres. Bueno. Esto es la bomba. Entras en el lugar que te parece más, no sé, destartalado, que viejísimo, que todo parece de otro siglo... Y comes, tío. Es que esas trattorías que en el extranjero son restaurancitos italianos de lujo, claro, en Italia en general, estamos hablando de Nápoles, pero en Italia en general son las casas de comida de toda la vida. Claro. Y donde pides un antipasti, esos famosos entrantes, entremeses, y es que te vas comido. Es decir, y luego lo que decía antes Ponsetti, no decía Cris, las albóndigas de no sé qué, esos guisos caseros, porque muchas veces pensamos, mal pensado, pues la comida china, la comida mexicana, la comida italiana, que son pasta y pizza. Bueno, sí, por supuesto, pero hay una cocina italiana que no se exporta demasiado,
que es esa cocina que hace la abuela, que hace la mamá, que hace esos cocineros de esos pequeños, que es absolutamente maravillosa y peligrosa, porque al final hay que ir soltando agujeritos en el cinturón. Claro, porque hay que hacer, lo único que yo recomiendo es andar mucho, porque comes mucho bien y te pones morado. Desafortunadamente, insisto, no vamos a poder recuperar a Chris porque estaba en un barco y no sé camino de qué ni de dónde. La llamaremos en unos días para que nos lo cuente. El libro es de la editorial Península. Chris Ubach es la autora. Nápoles, el fuego del Mediterráneo. Chris dice en los agradecimientos: este libro no existiría si no fuera por todos los napolitanos que desinteresadamente me abrieron las puertas de sus negocios. Y es cierto, lo vas viendo y lo vas saboreando, nunca mejor dicho, en este libro. Yo siempre lo digo, a mí, yo no sé si es que por llamarme Ponseti en el ADN llevo ahí algo extra. A mí Italia siempre me es un destino que lo disfruto mucho. Siempre es que, joder, ¿qué tiene que ver Milano con Roma? ¿Qué tiene que ver Torino con Génova, con Sicilia, con Palermo, tío. O sea, yo, Italia es uno de esos lugares que disfruto muchísimo. Así que si os dais una vuelta por Nápoles, las primeras horas armaros de paciencia hasta que entréis en la vorágine de lo que es la ciudad, y el resto a disfrutar. Y no, sabéis que en Nápoles están como locos, que han ganado el campeonato de liga este año. Claro. Sí. Es que por si os queréis dar una vuelta. Y sobre todo en Nápoles, no miréis mal a nadie por si acaso. Por si acaso, eso también. Ya casi siempre ir con buen rollo. Vamos a hacer una mínima pausa y seguimos hablando en estas historias que os traemos hoy, en pleno final de agosto, en este Ser Aventureros. El humor está en la SER. Galleto Fontanedo resume bastante bien la actualidad informativa. Ay, lees las noticias del día y la del meteorito es la buena. Vamos ahora con Azul World, que da un buen ejemplo del diálogo social que propone la ministra Díaz. ¿Me permite, jefe? Quería hablarle sobre lo de trabajar el sábado. ¿Puedo pasar? Pase. Pues venga, hasta el lunes, gracias. ¡Me encanta! Y acabamos con una llamada a emergencias de El Formalito. 061, dígame. La red me va fatal. Señor, creo que es un tema que no nos corresponde tratar a nosotros. Pues me quedan solo 2 trapecistas. ¡Qué bestia! Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. A ver, Chema, ¿con qué cerramos el mes de agosto? ¿Con qué le ponemos punto y final a este mes? Bueno, pues vamos a cerrar con lugares que no conocemos, porque el que más y el que menos, pues ya ha terminado sus vacaciones, su mes de julio, su mes de agosto y tal y cual, excepto los privilegiados que se pueden ir el resto del año. Y como pues tú y han como cumplido yo. Un sueño, han ido a un lugar al que llevaban tiempo pensando en ir. Y yo lo que os voy a proponer es que me habléis de lugares en los que no habéis estado, ese lugar al que os gustaría ir, el que ya, con la edad que tenemos, pues todavía no hemos ido. Y en mi caso es Bután. Bután es un país muy pequeñito que prácticamente hasta finales del siglo XX estaba cerrado y prohibido, y fue el último lugar en el mundo donde entró la televisión, donde el rey tenía un poder, y sigue teniendo un poder sobre la población omnímodo prácticamente, y donde se mide el bienestar por lo que le llaman el índice de la felicidad, ¿no? Y un país budista que siempre me ha llamado mucho la atención por su inaccesibilidad, por la poca gente que va, por la belleza, por lo que he visto muchos documentales sobre Bután, y para mí es como
como ese país al que siempre deseo ir, pero nunca encuentro la manera, ni el momento, ni el dinero, porque no es un país barato. Ese es mi lugar imposible. Qué bonito. Pues mira, yo nunca lo había pensado, nunca me había planteado si es que hay algún sitio de estos imposibles. José Luis, tú con todo lo que has hecho, ¿te queda algo? Sí, hombre, para marcar hay dos lugares que les tengo... En el carnet de baile ese que llevas. Les tengo ahí echado el ojo y bueno, tampoco son tan complicados, así que en algún momento caerán. Y son dos nombres que seguramente te evocan el viaje. Uno es Tasmania. Tasmania, hombre, sí. Que tengo muchas ganas de ir. Si me dices por qué, pues la verdad que tampoco te sabría decir sí, porque está ahí a tomar por saco, por el demonio de Tasmania, porque es un lugar donde en su momento decían los habitantes que si había una tercera guerra mundial, allí no llegaría. Bueno, no vamos a... ya vemos todo al mal tiempo. Pero bueno, y otro que también el nombre es absolutamente maravilloso, Kamchatka, la península Kamchatka en Rusia, esa tierra de volcanes, esa tierra que casi yo creo que es desde el minuto 1 cuando se creó el mundo. Estuve a punto de ir en el 2020, había cerrado ya un viaje en Fitur, en la Feria de Turismo del 2019, ya sabéis lo que pasó a partir del 2020. Se lió, como que cerraron un poco el mundo. Todos para casa y bueno, lo tengo ahí pendiente, es una zona que pues siempre me ha ese nombre Kamchatka. ¿Pero con opciones o no? Sí, no, vamos a ver, quizás ahora pueda estar un pelín más complicado, digo ahora por el tema del visado, pertenece por supuesto a Rusia y ya sabéis que bueno, pues ha habido momentos que ha sido más fácil conseguir el visado, luego ya con la guerra se complicó, ahora no está excesivamente complicado, por supuesto en Kamchatka no pasa nada, más allá que puede erupcionar un volcán, pero en fin, cosas de naturaleza y demás, pero no es un tema político, no es una cosa así que bueno, me gustaría ir, no en invierno, porque obviamente es muy complicado, pero sí que un pre-invierno o un post-invierno, es decir, pues un noviembre, un marzo, donde todavía las condiciones son complicadillas, donde hay mucha nieve, pero donde, bueno, te puedes mover, aunque moverse es con dificultad, casi todo con helicópteros. Tengo muchísima información de Kamchatka, muchísima menos de Tasmania, así que espero que en algún momento, no tardando mucho tiempo, pues al menos una de estas dos asignaturas pendientes la tachemos. Qué bonito. Ángel, Colina, ¿tú tienes también algún rincón que digas, me lo he dejado? Nueva Zelanda, Australia es algo que tengo ahí, que me hubiera encantado coger una caravana y recorrerme esos países. Y luego hay otro que está más cerquita, que es Sicilia, que no conozco y tengo muchas ganas de conocer, y seguramente será más fácil que vaya a Sicilia que a Nueva Zelanda. Sicilia, yo siempre lo digo, yo es uno de los... Porque muchos de mis amigos, pues ya sabes cómo son los italianos, mis amigos del norte de Italia me dicen que el sur de Italia no vale un pimiento y los del sur lo mismo, ¿no? Yo, Sicilia y sobre todo las islitas hasta llegar a Stromboli y todo aquello es de un bonito y de un rollo especial que recomendable 100% y lo tienes cerca, o sea, no... Sí, por eso que Sicilia sí en un tiempo no muy lejano supongo que nos iremos a visitar Sicilia. Yo tengo una cosa que sí que conozco, que este año desafortunadamente por temas personales la tenía prevista y no la he podido hacer, que era hacerme una parte de Alaska pero con menos gente, con menos turismo, más a la aventura y con menos, y la sigo teniendo, ¿no? La verdad es que, mira, con José Luis lo hemos hablado, porque con José Luis hablamos mucho del viaje a Alaska, es impresionante cómo está masificado a lo bestia en según qué fechas. Claro. Todo el tema de ir a según qué lugares preciosos y un poquito más alejados, ¿no? Pero tú fíjate, si piensas en Alaska, lo normal es que diga, iré en verano, que allí las condiciones serán mucho más placenteras para viajar. Bueno, curiosamente, pues no. Cuando hablas con la gente de Alaska, los que viven allí, te dicen, la mejor época para venir a Alaska es cuando os vais todos vosotros. Es decir, claro, cuando se va el turismo es cuando los alasqueños, por decirlo de alguna manera, sean o no sean de Alaska, pero que vivan allí, es cuando ellos disfrutan el invierno, cuando disfrutan, esa naturaleza absolutamente salvaje, preparados obviamente, y donde, me dicen, aquí cuando sales de casa con el coche, llévalo llena de gasolina y lleva abrigo porque nunca sabes lo que te puede pasar. Así Oye, que... José Luis, tú que conoces Siberia, ¿recomiendas viajar a Siberia? Porque es un sitio siempre que se habla mucho de Siberia, pero te parece que Mira, yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes del turismo. Es
es decir, un país, en este caso una región Siberia, pero perteneciente a Rusia, con sus complicaciones en cuanto a permisos. Todavía hay zonas en Siberia donde se necesitan permisos especiales para poder viajar por ellas y demás, pero yo creo que es la gran asignatura, es decir, una zona muy poco poblada donde sí que el moverse es muy complicado. Yo hace bastantes años hice un viaje con un amigo en moto y lo pasamos excelente, pero bueno. Me acuerdo que ibas con un Sidecar, ¿verdad? Con un Sidecar, con una moto. Es verdad, con un Sidecar. Con una sí. moto Ural, una moto Ural, la moto rusa por ¿Qué pasó con esa moto? ¿La comprasteis? No, bueno, la compró un amigo mío en Barcelona, se matriculó en mira, tengo para contar una anécdota. Hombre, pues venga, mira, dale. este amigo compró una moto Ural con Sidecar y la matriculó en Barcelona. Entonces llevaba una pegatina ES de España. Bueno, estamos paseando por allí, no recuerdo por qué ciudad, una rotonda, y en esa rotonda en Rusia, y había unos policías, unos militares, y nos paran. Y me dice mi amigo, cállate, porque mi amigo hablaba algo de ruso, cállate porque nos van a multar, es decir, ya se están relamiendo. Sí. Bueno, paramos, empiezan a preguntarnos no sé qué, porque pensaban que éramos estonios, la ES de la pegatina, pues pensaban que era estonio y nos iban a crujir directamente. Cuando le dijimos España, el policía que nos paró levanta el brazo, cierra el puño y dice, no pasarán. Su madre había sido brigadista, llamó a más policías que estaban allí en la garita con ellos, nos hicimos fotos, lo único que sabía español era el no pasarán. No sabía nada más. Recordaba de que su madre había estado en la guerra civil española y él de pequeñito pues había cogido obviamente historia. Entonces cuando le contamos que éramos españoles... ¿Pero y hablaba español? No, nada. Nada, lo único, el no pasarán. Menos mal que no se tomó al pie de la letra lo de que no pasaréis. Sí, porque ahí se quedan estos dos. Así que bueno, una historia simpática, pero sí, vamos, Siberia. Y no nos multaron ni nada. No nos multaron, que va, y no nos escoltaron de milagro. O sea, los tipos se emocionaron enseguida con el poco ruso que hablaba mi amigo, el otro no sé qué, pues eso, que no, pensábamos que eras estonio. Y claro, por supuesto nos iban a meter una multa, pues no, les íbamos a pagar la comida de varios días. ¿Los estonios no les caen nada bien o qué? Bueno, yo creo que todos los países que habían sido ex repúblicas soviéticas, pues bueno, siempre es el mal rollito de os fuisteis de las faldas de papá. Entonces ahora venir a casa otra vez. Así Madre mía. Bueno, pues esta es alguna de esas historias que nos ha propuesto el querido Chema. ¿Seguiremos en septiembre con más historias de tu equipo o cómo lo estás preparando? Porque claro, yo creo que se supone que ahora en unos días, en septiembre, empezamos temporada nueva. O sea, quiero decir... A mí, como no me pague Chema todo lo que me debe de la colaboración, no trabajo con él. Pues yo creo que a temporada nueva, secciones viejas. Es decir, que no toques lo que funciona y, oye, yo estoy muy contento con vosotros. Dios mío, que huelen los huicholes. No me digas más. Sube un poco la música, Chubby, por favor. Estamos muy de historias, de libros leídos, de viajes increíbles. Ahora vamos a ir a América Latina y a Asia. Javier Pastor es nuestro próximo invitado. Círculos en la piel es su libro. A Javier lo conocemos a través de María Salvo, que es quien nos lo recomendó, y es un viaje con Paloma, con la pareja de Javier, entre, como os decía, América Latina y Asia. Y a un montón de relatos cercanos, de reflexiones, a un montón de protagonistas. No sé, visitaremos Río de Janeiro, pero nos iremos muy lejos también, ya lo veréis. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Encantado de saludarte. Círculos en la piel por... Ese título me refiero. Bueno, viene explicado en el libro, no sé si debo ya detallarlo. Bueno, tú mismo, pero... yo no voy a hacer el spoiler, eso es cosa tuya ya. Por eso nos estamos librando. Lo cuento, creo que no hay ningún problema. Bueno, el viaje no lo hice solo, lo hice con mi pareja, y tenemos una especie de ritual en el que cuando estamos viviendo un momento en el presente que queremos recordar para siempre, pues como que nos tatuamos una especie de círculo en la piel el uno al otro. Y pues a lo largo del viaje tuvimos la suerte de poder tatuarnos muchos de estos círculos efímeros en diferentes lugares del planeta. ¿Cómo escogisteis el viaje, Javier? ¿Por qué América Latina y Asia? ¿Cómo nace todo esto?
Nace de un viaje previo que hice yo justo antes de que empezara la pandemia, en el que estuve 5 meses y medio viajando por Latinoamérica. Lo que pasa es que como estalló la pandemia, pues tuve que volverme a España, que me cogió justo en Medellín. Y ahí un poco como que me quedé con la espinita clavada de seguir conociendo América Latina y sobre todo Asia también, porque no lo conocía. Entonces, un poco más tarde logré convencer a Paloma, a mi pareja, que por aquel primer viaje no la conocía todavía, y pues juntos nos volvimos a lanzar a la aventura. Empezamos en Río de Janeiro porque daba la casualidad de que mi hermana estaba estudiando allí, en Brasil, y a partir de ahí no sabíamos nada más. Un poco la gracia del viaje era que fuera todo improvisado, sin un billete de vuelta, y en función de pues las personas que íbamos conociendo a lo largo del camino y un poco los sentimientos que teníamos, pues íbamos decidiendo uno u otro lugar. Oye, Javier, ¿cómo surge escribir un libro? Porque hace años, hacías un viaje, hacías muchos viajes y casi nadie se atrevía a escribir un libro. Es verdad. Y hoy en día, si no escribes un libro, es que no eres nadie. A ver, a mí me ha gustado escribir desde pequeño, no libros o relatos tan largos, pero sí que pues un poco reflexionar sobre lo que ocurre a mi alrededor, a nuestro alrededor, y a raíz de la primera experiencia viajera que tuve, la que he mencionado antes de la pandemia, pues me di cuenta de que en este segundo viaje, si iba escribiendo in situ, pues eso, las reflexiones y un poco lo que iba sintiendo en diferentes momentos del viaje, sabía que luego iba a ser capaz de desarrollar un poco más esas reflexiones y de ir contando un poco qué pasaba desde un lugar, o desde un punto A hasta un punto B, y creía y confiaba en que iba a tener la suerte de que pudiera terminarse convirtiendo en un libro. Dime, Ángel. Sí, Javier, yo te quería preguntar, si tuvieras que quedarte en un país de América Latina, ¿qué país escogerías? Es la pregunta del millón. Sé que es una pregunta complicada, ya lo sé, pero me la han hecho alguna vez y me ha resultado siempre muy difícil contestar, por eso te la hago. Depende del día, probablemente te conteste una cosa u otra. Yo tuve la suerte también durante mi época universitaria de irme a vivir a México. Estuve estudiando en Ciudad de México 6 meses, entonces obviamente le tengo muchísimo amor hacia esa tierra. Pero es cierto que Argentina me parece un país absolutamente increíble, no solo por Buenos Aires, por todo lo que ocurre en la ciudad, sino por la naturaleza que tiene, que es absolutamente salvaje. Yo recomiendo muchísimo el norte de Argentina. Todo el mundo como que tiene un poco en la mente la Patagonia, que es impresionante, las cosas como son. Tuve la suerte de estar ahí pues 2-3 meses, pero el norte de Argentina, toda la frontera con Bolivia, son paisajes que creo que son difíciles de encontrar en cualquier otro lugar del planeta. Pues a priori, si tuviera que elegir para vivir, México, Argentina, y pondría en la tercera parte del podio a Colombia, probablemente. Escúchame, Javier, coincidimos bastante en esas cosas. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en América Latina y luego cómo es el salto hacia Asia? O sea, ¿cómo hacéis ese cambio? ¿Cómo fue todo el proceso? El viaje duró 11 meses, estuvimos 6 meses en América Latina y luego 5 meses en Asia. El cambio fue que volamos, una vez que ya dejamos un poco América del Sur, volamos a Costa Rica, bueno, primero a Panamá, que estuvimos muy poco tiempo, luego de ahí ya empezamos a subir por tierra todo Centroamérica hasta llegar a México. Cruzamos a Estados Unidos, en Estados Unidos simplemente estuvimos 3 días en Los Ángeles porque de ahí cogimos un avión que nos llevó a Tokio. Y pues en Japón empezó nuestra aventura asiática, que terminó no por tierra, porque sí que cogimos algún avión, terminó en Estambul, porque justo daba la casualidad de que mi hermana, después de irse a vivir y estudiar a Brasil, se fue a vivir y a estudiar a Estambul, entonces un poco también como que cerramos el círculo de empezar y terminar el viaje en los lugares donde ella estaba estudiando. ¿Y en Asia sí. qué lugares estuvisteis? ¿En dónde estuvisteis? ¿En qué países? El recorrido así a grosso modo fue, si no me equivoco, Japón, Hong Kong, Vietnam, Singapur, Indonesia, Tailandia, Nepal, la India y Turquía, y al final. ¿Y cómo se le...? Perdón, hay alguien preguntando por ahí. No sé. Sí, no. Dime. Quería preguntar a Javier el choque de si ya conocíais Asia, si habéis estado antes, porque si no, después de los meses que pasasteis en Latinoamérica, el cambio es brutal, ¿no? ¿Cómo sentiste ese cambio? ¿Cómo lo viviste? ¿Lo viviste? Sí,
Yo no conocía Asia, había estado en Estambul previamente, pero bueno, creo que sinceramente no, en cuanto a diferencia cultural, no se puede considerar Asia profundo y muchísimo menos. Palomas, mi pareja sí que había estado previamente, pero juraría que solo en Tailandia o en algún otro país, y es evidente que el cambio cultural es muy, muy, muy grande. Bueno, simplemente con el idioma, pues ya te cambia toda la manera que tienes de viajar y de relacionarte con las personas. A mí me encantó Asia, no tengo absolutamente nada en contra de Asia, lo que pasa que si me volvierais a hacer la pregunta de si preferiría uno u otro lugar, creo que me quedaría con Latinoamérica por el lenguaje, y creo que es complicado encontrar el calor y la hospitalidad de la gente de Latinoamérica en alguna otra parte del planeta, o de lo que yo conozco del planeta. Porque os tocó pasar algún susto, lo pasasteis mal en algún otro lugar o no, o fueron francamente un viaje muy, muy agradable todo. Bueno, tenemos alguna anécdota un poco larga, pero sí, nos robaron un par de veces. A mí era la primera vez que me robaban en Latinoamérica. Tenemos una anécdota bastante curiosa en el Amazonas, en Colombia, en un pueblito a 3 horas en barco de Leticia, que se llama Puerto Nariño. Estábamos con una canoa por el río, y al volver a la cabaña donde nos estábamos quedando, pues se llevaron mi ordenador, mi móvil y la cámara de Paloma. Y pues como nos quedaba una semana para coger el vuelo de vuelta desde Leticia hacia Bogotá, tuvimos la magnífica idea, un poco impulsados por el dueño del alojamiento donde estábamos quedando, de hacer una investigación bastante profunda sobre lo que habría ocurrido, quién nos había robado. Y sí que es cierto que creo que tomamos unos riesgos que un poco con la perspectiva del tiempo nos dimos cuenta de que tal vez fueron demasiado. Hablamos con los brujos del pueblo para que nos dijeran quién había robado nuestras pertenencias, empezamos a acusar a gente local, nos tuvieron que poner a un policía que no era policía para que protegiera la cabaña donde dormíamos, las personas que nos habían robado estaban buscadas por el ejército y por la policía, yo vi enfrente de mí cómo disparaban un arma al cielo, al aire, para asustar a ciertas personas que estaban merodeando nuestro alojamiento. Pues tipo de cosas que cuando estás ahí, sobre todo estamos como un poco amparados por el fraile del pueblo, que era el dueño del alojamiento donde estábamos, pues pensábamos que todo estaba bien, pero sí que es cierto que cuando salimos de esa semana y volvimos un poco a recapitular lo que había ocurrido, nos dimos cuenta de que igual traspasamos algún límite, que justo es lo que no hay que hacer. O sea, ¿Y recuperasteis algo, por cierto, o no? Pues yo no recuperé nada, pero Paloma terminó recuperando su cámara. Una persona se presentó en el alojamiento como 2 o 3 semanas después de habernos ido, y justo dio la casualidad de que un familiar suyo volvió a Colombia, le recomendamos ese lugar y recuperamos la cámara, y de hecho tenía fotografías de la gente que nos había robado. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿En serio? Y dedicadas, además. Exacto. O sea que... No, pero eso que dices es verdad, ¿eh? Lo de investigar en esos sitios es complicado, hay que tener mucho cuidado porque no sabes a quién estás preguntando, claro. Sí. Sin duda. Y escúchame, y claro, ¿reconocisteis a los que os habían robado o no? ¿Eran de la gente que habíais acusado o no? Nada que ver. No era gente a la que habíamos acusado. En teoría estábamos convencidos de que era la gente a la que habíamos acusado al principio, porque los brujos del pueblo nos habían dicho que habían sido ellos. Luego porque después de varios días investigando estábamos convencidos, pero no eran las personas que salían las fotografías. O sea que habían sido otros. Ahí los brujos me pasa a mí que los brujos nos contaron la verdad del todo. Los brujos me tienen de un jaleo de mucho cuidado. Sin duda. Sí. Madre pero bueno, mía. al menos con la perspectiva del tiempo es una anécdota bastante curiosa y fue divertida. No me cabe duda. ¿En Asia os pasó algo parecido o no? En Asia no hay brujos. Claro, no hay brujos. En Asia se cortan los dedos. Claro. No, en Asia no tuvimos ningún problema de seguridad. La verdad, podemos tener alguna anécdota así también curiosa, pero justo cuando estábamos en el Valle de Lantán, en Nepal, sí que hubo una noche que empezó a temblar un poco la tierra, y pues un poco, evidentemente sabiendo lo que ha ocurrido justo en ese valle en el pasado, pues sí pasamos un poco de miedo, pero más allá de eso no tuvimos ningún percance medio serio. Qué bien. Pues ya sabéis, lo estamos recomendando hoy, Círculos en la piel. Javier Pastor es el autor. Por cierto, ¿con quién has editado Círculos en la piel? La editorial se llama Miradas. ¿Miradas? Miradas, exacto. Y lo bueno es que la distribución es bastante buena. Se puede encontrar prácticamente en cualquier librería física, y si no, pues Amazon, la Casa de Libros, NAC, etcétera, en Internet.
Pues ahí tenéis todas las historias de Javier Pastor, de su chica Paloma, de la cámara de Paloma y de los brujos. Están todos ahí. Así que un abrazo enorme, Javier. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta Chao, luego. chao, Javier. Seguimos, aún tenemos unas cosas que deciros. Ser aventureros. Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, ¿dónde me llevas, Angulo, en estos momentos finales? Pues fíjate, el otro día leyendo otro libro que no tiene nada que ver con el que vamos a recomendar, me quedé con una frase que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta frase la dijo el bueno de Albert Einstein. ¿Y por qué empiezo hoy la sección con esto? Pues porque vamos a hablar de un libro que se llama La Morera de Jerusalén, una historia de la guerra y la resistencia en Palestina y Oriente Próximo, contada a través de los árboles. El libro está escrito por Paola Caridi y está publicado por Errata Naturae. ¿Por qué ese texto que hemos leído de Einstein? Pues porque hoy en día nos están contando un montón de cosas sobre Gaza, sobre Palestina, sobre Israel, sobre esa zona de Oriente Próximo que, bueno, desde hace miles de años está convulsa. Pero la historia se puede contar de mil maneras y de mil formas. Y la buena de Paolo Caridi, que lleva viviendo desde 2001 en esa zona, pues nos cuenta todos estos problemas, toda esa historia a través de los árboles. Y coño, ¿cómo se puede dar la vuelta a la historia? O por lo menos complementarla de otra manera. Bueno, por el libro van desfilando las moreras de Jerusalén, los pinos, los olivos, los sicomoros, un árbol sagrado y que en la mayoría de origen de los pueblos de Palestina, el pueblo se creaba a través de la plaza principal donde siempre había un sicomoro. Donde, por ejemplo, una de las cosas que hacen los israelitas es inicialmente cuando quieren destruir un pueblo, lo primero que destruyen es su naturaleza, sus bosques. ¿Por qué? Porque luego crean otro asentamiento y ya ese lugar queda irreconocible. Es decir, porque siempre queda un río, un lago, unos pinares donde tú identificas, pues al lado estaba mi casa. Bueno, lo primero que hacen es destruir la naturaleza y plantan otro tipo de árboles, otro tipo de naturaleza. Los palestinos, como decíamos, siempre construían la plaza a través del sicomoro. Eso es muy mediterráneo. En España, pues sabemos que todas las plazas se vertebraba a través de un árbol. Luego la cosecha del acub y del zaatar, que son dos árboles prohibidos y que precisamente, vamos a ver, está prohibido recogerlos, pero son árboles muy importantes en la cultura palestina porque se utilizan para la cocina. Bueno, los israelitas han prohibido recoger esos árboles. Imagínate que en Castilla o en prohíben coger el azafrán. Claro. Bueno, que es algo muy de esa nuestro, zona. Claro. Bueno, pues no solamente habla de Palestina, nos habla también de los cedros del Líbano, ese árbol que es emblemático, quedan ya muy poquitos ejemplares, que precisamente es el emblema y va en la bandera del Líbano, los cedros del Líbano, donde en su momento se construían pues los postes en caso de Persépolis, de los templos de Persépolis y demás. Entonces, pero no solamente nos habla de Palestina, nos habla de Estambul también, donde el señor Erdogan, dictador reciente, pues decide que hay que quitar los plátanos. En Estambul hay un montón de plátanos y él decide destruirlos. Pero también en Egipto, en el Cairo, el general al-Sisi decide quitar los árboles de la mayoría de la parte central del Cairo. Recordad que hace unas semanitas estuvimos hablando con Rafa y con los drones y demás. Sí. Bueno, pues el general al-Sisi decide cortar los árboles del Cairo porque así, cuando vuelen los drones, no tienen ninguna dificultad para ver lo que está pasando debajo.
Es decir, serio? las manifestaciones, el poder identificar a la gente, etcétera, etcétera, la gente se puede meter debajo de un árbol. Escucha, hay mucho charao, mucho charao. Me recuerda lo que está este pasando en planeta. Andalucía con los olivos, esto. Ya. Espero que tío, que tenemos una pedrada todo. Está aquí Alfonso Gea, que ha entrado en el estudio, que se está riendo. Buenos días, No, me río Alfonso. porque ha citado Claro. a Einstein y viene otra cita de Einstein. Einstein dijo en un momento que en la realidad hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Pues yo Que creo que además la estupidez- coinciden. Vamos Por eso. con creces. Así que, como digo, un libro muy curioso, La Morera de Jerusalén, Errata Naturae, la autora Paula Caridi, y plagado de anécdotas que, por supuesto, nos va a contar la historia, nos está contando lo que pasa en Palestina, pero con este quiebro, y vamos de capítulo en capítulo, pasando de árbol en árbol, y yo reconozco que sabía muy poquito de esos arbolitos o de esos árboles que al menos hubo en ese territorio y que hoy cada día, de luego, están sobreviviendo casi con la misma dificultad que los humanos. Estamos a punto de ponerle punto y final a este 30 de agosto, pero en estos últimos instantes, por favor, al maestro lo vamos a presentar. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea. Alfonso, estamos llamando ya a la puerta de septiembre. Cuéntame, ¿cómo cerramos este mes? ¿Por dónde me vas a llevar? A Bueno, ver. cerramos hace bastantes ya programas Sí. de este verano que ya hablamos de esa ola de frío terrible que ha asolado Latinoamérica, el sur de Latinoamérica, principalmente Bueno, Uruguay, Chile o Buenos Aires. En julio, ¿verdad? Ajá. Que fue en julio, Fue en julio, a principios de julio. Hablamos de la nieve en el desierto de Atacama. Bueno, y en la zona de Buenos Aires, donde no habían recibido nevadas desde no se sabe cuándo. Bueno, pues eso tiene otra traslación, ha tenido otra traslación al final de este verano aquí en Europa. Verás. Hemos hablado muchas veces en este programa y también en Pistas Blancas de que se puede esquiar en Europa en pleno verano, en los glaciares austriacos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Stubai. Sí. Bueno, pues este año vamos a cerrarlo de una manera aciaga, porque estas olas de calor que durante todo el verano han asolado Europa, que en España han sido y siguen siendo potentes, eso ha provocado que se haya reducido la cantidad de días esquiables también en los glaciares permanentes de Austria. O sea, que queda menos. Hemos glaciar, tenido ¿no? menos nieve que otros años, veremos si es capaz ahora el invierno, que esperemos que esté a la vuelta de la esquina. Que luego la otra está, ¿no? Que nos gire el invierno y nos meta un palo como Claro, nos está como nos metiendo metió, Argentina, Chile, como nos ha a metido todo el pasado esto. con la lluvia, ¿no? Que ha Claro. sido terrible, ¿no? Bueno, pues en esas estamos, pero no hay cambio climático y por eso lo que antes decía de Albert Einstein también es está totalmente Aplica de actualidad, también. ¿no? La estupidez humana de verdad es infinita, que haya gente todavía que siga negando la existencia del cambio climático con estos fenómenos que estamos viviendo en Europa, que hemos contado que están viviendo en el sur de América, ¿no? En Argentina, en Chile, y que se están viviendo en tantas partes del mundo mediante catástrofes como inundaciones. Bueno, pues esto es el cambio climático. Y el problema, que creo que todos lo tenemos claro en este programa, es que esto ha venido para quedarse y para incrementarse cada verano y cada invierno. Esperemos que en el tema de la nieve, pues este año, esta próxima temporada, que le quedan 2 meses para que se inicie 3, pues tengamos suerte y nieve. Como dice un amigo mío, yo ya me he buscado una cueva ahí en la montaña, o sea que esa ya es mía, a ver los otros. Habrá a dónde que ir vais. a verte a Benasque para Sí, sobrevivir. pero a la cueva. Cuídate, Alfonso. Un fuerte abrazo. hasta luego. Chao. Lo Un vamos abrazo. a ir dejando aquí. Gracias por acompañarnos. El próximo programa ya será a partir de este mes de septiembre, que ya empezamos temporada nueva. Ojo, porque es una temporada que vamos a tener un montón de viajes. Os lo hemos ido contando durante el verano, así que prepararos si queréis vivir experiencias junto a nosotros, que os las vamos a tener, pero preciosísimas, para disfrutar mucho. Dígame, señor Antonio. No, yo en vamos. septiembre, pero lo vamos a decir la semana que viene, empiezo Ya ya empiezas. mis viajes. Así Ya, que, ¿a dónde vas? ¿Dónde arrancas? Pues mira, en septiembre a Ladakh, la zona tibetana de la India, un estado fascinante. Y bueno, para allá nos vamos en unos días con un grupito, así que... La vida chunga de José Luis, ese es mi amigo. Oye, Ángel hay una Colina, cosa dime. hay una cosa de la que no habéis hablado hoy. ¿De qué? cuál? ¿De qué? De un libro. José Luis, recuérdanos ese libro que te gusta tanto. ¿Qué libro? Me he perdido, tío. Cuando éramos pilotos, ¿no os acordáis de ese libro? Ángel Colina. Le vamos a dar a Ángel un programa que se llama Nos Ser vamos. Pelotas. Ser Pelotas. El nuevo programa que va a presentar Ángel Colina. Gracias, Chema Rodríguez. Un abrazo. Adiós. Hasta la próxima Un beso, semana. adiós, Sed guapa. felices. Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.